Disculpad por el pequeño retraso porque había un problema técnico. Vamos a comenzar entonces con esta segunda mesa jornada dentro de la jornada sobre rompiendo el secreto del abuso sexual infantil, una aproximación a la prevención. Y para ello contamos con dos personas que han trabajado especialmente en este tema. En primer lugar va a hablar, que está a mi derecha, Aitziber Bañuelos, de Eraikis Colectivo A, que es educadora social y coordinadora de la asociación. Y a continuación, que va a hacer una presentación del informe Abusos sexuales en la infancia, Tolerancia Cero. Y a continuación, Maite Sánchez, que está a mi izquierda, que es activista social e investigadora y que va a hablar sobre Destapando el secreto, en concreto sobre medidas urgentes contra el abuso sexual infantil. Bien, les agradezco a las dos la presencia en esta mesa para que vayan a contar pues realmente el trabajo que están llevando a cabo y las propuestas que presentan en relación con este tema. Aitziber tiene la palabra. Hola, gracias a todos y a todas por estar aquí escuchando este tema que es tan importante. Gracias también a la mesa, ¿no? A Maite y a Enrique por compartir conmigo este espacio y a las personas anteriores y sobre todo también a la universidad, que es muy facilitadora de múltiples eventos que conciencian, que generan conciencia, aparte de aportar conocimientos, y también a Guresarea, que es quien organiza realmente estas jornadas. Os pido disculpas porque traía un PowerPoint estupendo, que no vamos a poder verlo por incompatibilidad con los sistemas, entonces lo que espero es no aburriros, que siempre las imágenes nos dan un poquito más de dinamismo. Como bien ha dicho Enrique, yo formo parte de una asociación, de un colectivo que es Eraikis, que nace apenas hace un año, llevamos muy poquito tiempo, y que está conformado por diferentes profesionales de la intervención social y también de la comunicación, que nos unimos para trabajar, en principio, dos líneas de trabajo fundamentales. Nosotros y nosotras llevamos mucho camino recorrido en la intervención social y en la comunicación, y es desde las inquietudes que nos surgen en nuestro bagaje profesional y personal, desde donde surge este colectivo. Tenemos dos líneas de trabajo fundamentales, que yo les llamo caballos de batalla, más que líneas de trabajo. Una es la violencia contra las mujeres, la violencia machista, y otra es los abusos sexuales en la infancia. Cuando comenzamos con los proyectos, y me voy a centrar en el que nos ocupa, desde luego, que es los abusos sexuales, nosotros y nosotras queríamos entrar a lo que es ofrecer o compartir desde nuestro bagaje lo que considerábamos que hacía falta, ¿no? O que no se estaba de alguna manera haciendo, y es lo que os voy a explicar ahora. Planteamos un proyecto, ¿sí? En el cual no queríamos poner el acento, vamos a hablar de cosas diferentes ahora, no queríamos poner el acento en las personas víctimas, tanto niños y niñas como personas adultas que han padecido abusos sexuales, ni tampoco queríamos poner el acento en las personas que perpetran el abuso, en los victimarios. Veníamos de dar muchas vueltas a la cabeza, de tener muchas experiencias, de trabajar mucho tiempo en esto. Cuando hablo de experiencias es tanto en nuestro bagaje, vuelvo a repetir y lo voy a repetir mucho, personal como profesional, y veníamos dándole muchas vueltas porque esto continuaba en el mismo índice de incidencia y con la misma prevalencia a nivel social, o por lo menos aparentemente, porque seguro que aquí se ha hablado mucho y vamos a hablar mucho del desconocimiento de esta problemática, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a comenzar. Hay gente estupenda y con muchas competencias, y hermanas y hermanos mayores en esto, que les suelo llamar yo, ¿no? Que llevan mucho tiempo en la investigación, intentando buscar formas, ¿no? de intervenir para bien de las personas que lo han padecido, inclusive para las personas que perpetran el abuso, para los abusadores, pero sí echábamos en falta ese marco de interpretación a nivel sociológico, y lo digo con mucha humildad,
por la propuesta que hacemos nosotras, que nos ayudara a comprender cuáles eran las resistencias reales que existían en el entramado social para que el pacto de silencio siguiera existiendo. Por un lado esto, y por otro lado queríamos saber cómo podemos romperlo, ¿sí? No solo el silencio, sino el pacto social que existe para que esto no salga, ¿no? En las proporciones y en la medida que tenía que salir. Voy a beber. Espera. Ya, un poco fina, pero... Vale. Entonces, derivado de estas inquietudes, ¿no?, que nosotras y nosotros teníamos, nos propusimos elaborar un pequeño y humilde proyecto, y lo digo porque es que es así, ¿no?, en el que intentáramos dilucidar, ¿no?, qué es lo que estaba ocurriendo. Vale, entonces, ¿qué hicimos? Primero, quería explicaros el tema, por qué insisto tanto en el bagaje personal y en el profesional. Porque yo tengo la convicción de que todos y todas sabemos de abusos sexuales, si por suerte no es en experiencia propia, sí en entornos, ¿no?, en entornos cercanos. Va pasando el tiempo y esto me pasó a mí. Yo recuerdo perfectamente el primer día que se me acercó una persona y me comentó, ¿no?, lo que le había pasado en su infancia, y desde luego no era en el terreno profesional. Yo entonces no tenía la profesión de educadora social, ¿no? Y fui acumulando experiencias y testimonios, que además lo recuerdo como un acto de amor, no lo recuerdo como algo, a mí me rompió el alma en ese momento, ¿no?, pero veía, ¡guau! Entonces es cuando me empecé a plantear, o esto es una plaga, ¿no?, o yo soy un imán. Y es desde ahí desde donde empecé luego a interesarme a nivel profesional en esta temática de la violencia contra los niños y las niñas, y en concreto en el abuso sexual infantil. Por eso hablo de bagaje personal, porque antes o después algún tema nos va a caer cerca y hay que estar preparados y preparadas para esto, ¿no? Y luego bagaje profesional, yo aquí que veo mucho alumnado, ¿no?, de educación social, y probablemente de otros ámbitos de la intervención social y de la educación, ¿no?, y de la formación, de lo formal. Las personas que trabajamos con personas siempre trabajamos con violencia. Y esto es algo que yo he ido aprendiendo y que todo el equipo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y cuando hablamos de violencia estamos hablando fundamentalmente de violencia intrapersonal. El tema es que, efectivamente, como ya vamos a ver, vamos a trabajar sobre las características que desarrollan las personas, ¿no?, mediadas por esa situación de violencia, ¿no?, pero queda lo invisible, ¿no?, que es la violencia estructural y la cultural, que al final es la que sostiene las violencias directas. Y es desde aquí, desde donde entendíamos que teníamos que aportar algo también a las personas que intervenimos con personas, ¿no?, para comprender y luego poder actuar, ¿no?, aparte de otros conocimientos que necesitamos, comprender el contexto en el que se da esta problemática. De ahí que al final el proyecto que nosotros programamos era desde la responsabilidad personal y la responsabilidad profesional. Y responsabilidad es algo que yo también siempre voy a indicar y lo voy a resaltar mucho, porque entendemos que es desde la asunción de la responsabilidad de todos y todas las personas que conforman la sociedad, y luego, claro, de los profesionales de los ámbitos que de alguna manera van a impactar en esta problemática, es desde la responsabilidad y desde la implicación y el posicionamiento, desde donde vamos a conseguir algún tipo de avance en global, no en lo individual del caso, ¿no?, que también es importante, sí, pero también en lo global. Cuando se hablan de cifras, yo no voy a hablar de cifras, no voy a hablar de números, conozco, he leído, sé lo que se está barajando, creo que a veces nos ayudan a situarnos en la problemática que estamos, creo que otras veces distorsiona, porque necesitamos como números y categorías, ¿no?, para darle importancia a las problemáticas sociales. Pero sí es cierto que voy a volver a rescatar algo que he dicho antes, ¿no? Nosotros cuando hablamos de abuso sexual infantil, decimos infantil porque ocurre en la infancia, pero somos absolutamente conscientes que hay un sector de la población joven y adulta, ¿no?, que está con esta experiencia y no ha recibido ayuda, o no las ayudas suficientes, y desde luego no el reconocimiento, ¿sí? No el reconocimiento. Entonces, esta cifra, yo siempre digo, ¿no?, que
Quizás sea una forma también de demagogia, no lo sé, pero hay que sumar la gente infante a la gente adulta. Y esto son muchas personas a nivel social, como para estar mirando para otro lado o no romper esa especie de pacto, ¿no?, que existe. De hecho, nuestra experiencia profesional ha sido fundamentalmente y es fundamentalmente con personas adultas. Y seguro que ya han salido pues diferentes argumentos, ¿no?, o explicaciones del porqué de niño y de niña. No se dice. Cuando se es capaz de verbalizar, a veces de afrontar el problema, cuando no se puede más, es en edades ya más avanzadas, más adultas. Entonces es muy lógico, ¿no?, que trabajando con población en general y con población adulta, te vengan de forma indirecta todos estos casos, que es, por ejemplo, lo que nos ocurre mayoritariamente en los profesionales que trabajamos en ERAIKIS. Si tienes contacto con niños y niñas y trabajas en centros específicos en el que se interviene con personas menores, efectivamente te lo vas a encontrar, pero fundamentalmente hemos trabajado con población adulta y no directamente con esta problemática, sino con cualquier otra que se os pueda ocurrir. Pero como siempre trabajamos con violencia, antes o después nos llegan estos casos. ¿Sí? Más antes que después. La proporción es muy grande, ¿vale? Y esto es algo que hemos constatado también a lo largo pues de muchos años de trabajo con población adulta. Nuestro objetivo con este proyecto era, tengo aquí puesto, ¿no?, remover conciencias. ¿Sí? Y es remover conciencias social, ¿no?, ir al simbólico colectivo, ¿no?, intentar meternos, ¿no?, como se mete en la televisión, de alguna forma remover conciencias y paralelamente y unido a esto el crear conciencia. El crear conciencia no es tener información, que hace falta. El crear conciencia no es tener formación, que hace falta. El tener conciencia es saber dónde te sitúas, es comprender el impacto que esta problemática tiene en las personas y también en el conjunto de la sociedad, ¿no? En este generar conciencia, por eso nosotras nos vamos a lo simbólico y a lo estructural, ¿vale? Entendíamos también que el abuso sexual, ya no solamente porque íbamos trabajándolo, es una de las violencias más silenciadas y, por lo tanto, más impunes, que cuenta con mayor impunidad. Y entonces nosotras queríamos sacar a la luz, ¿no?, el por qué, no por qué un varón tal abusa de, no. Queríamos saber el por qué esto estaba pasando. Entendíamos también que teníamos que ir a la raíz de la problemática, así que vamos a declararnos radicales, si esto es radical, ¿no? Queríamos ir a la raíz de la problemática y veíamos que todo lo que había efectivamente se centraba en, bueno, pues eran los aspectos psicológicos, cuál era el contexto tanto social como familiar de las personas, ¿no?, que sufrían o que perpetraban estos abusos. Hay diferentes bueno, pues arlos por ahí que nos van hablando de una explicación más global, más cultural. Y es cuando nosotros cogimos y lanzamos una serie de hipótesis, ¿vale? Cuando lanzamos estas hipótesis, que es de las que os voy a hablar y de lo que me parecía además interesante y que de lo que yo pensaba que quizás se iba a hablar un poquito menos, entendíamos que no tenía que ser algo que empezara y que terminara en ERAIKIS. Yo puedo ir con mi pajeo, puedo venir aquí, puedo deciros si compartís bien, si no, no. Lo que entendíamos era que teníamos que preguntar a los diferentes ámbitos que nosotras entendíamos que estaban implicados en las personas, ¿sí?, y saber qué pensaban ellas. ¿Por qué? Porque no solamente entendíamos que nosotros teníamos que empezar a construir un marco teórico propio de referencia para comprender el abuso sexual infantil, sino que teníamos que saber lo que realmente pensaba el resto, porque si no sabemos lo que piensa, nosotros podemos ir intentando convencer, pero no se trata de convencer, se trata de comprender entre todos y todas y sincronizarnos, ¿no? Y ver en qué puntos íbamos a confluir y ver de qué manera se estaba viendo en la justicia, de qué manera se estaba
viendo en la ética, de qué manera se estaba viendo en la formación o en la educación, de qué manera se estaba interviniendo con las personas víctimas más allá de nuestra experiencia, para saber si realmente todo el mundo pensábamos lo mismo. Y si no pensábamos lo mismo, ahí está servido el debate, ¿no? Y en la divergencia luego encontramos ranuras por las cuales, bueno, proponer cambio, ¿no? en las estructuras mentales, sobre todo de la sociedad. ¿Sí? ¿Me explico lo que sí? Vale, yo ya he entrado en rueda. Entonces, bueno, ¿qué estás diciendo con estructura de no sé qué? Entonces igual sé explicarlo o no, pero bueno. Veíamos que efectivamente se estaban, sobre todo, trabajando las consecuencias del abuso. O sea, una vez se perpetra el abuso, yo trabajo con la persona víctima, mejor, peor. Hay opiniones también para esto, más peor que mejor, esta es la mía. O trabajamos o no trabajamos con la persona agresora. Y encima trabajamos con aquellos casos que se detectan, que se habla del 2% de detección, pero el otro 98%, que es el que nos preocupaba a nosotros, ¿dónde queda, ¿no? Entonces, estamos trabajando las consecuencias. Luego se habla de prevención. Aquí se habla mucho de prevención y seguiremos hablando de ella. Pero realmente, si no comprendemos qué es lo que está pasando, las prevenciones, lo que nos parecía es que no iba a ser de todo operativas y eficaces, ¿no? Íbamos a hacer cosas, las íbamos a hacer bien, o lo mejor que sabemos, pero tenía que haber una comprensión anterior. No es suficiente la falta de marco teórico que existe con este tema, por lo menos a nuestro entender. Se nos hacía imprescindible el repensar el sistema e intentar inducir este repensar, ¿no? Inspirar el repensar el sistema, cosa que en algunos ámbitos es muy complicado, como en la justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos después de una reflexión nuestra, lanzar una reflexión a un pequeño grupo que invite a repensar el sistema actual y desde dónde lo hacemos? Nosotras y nosotros pensábamos que había marcos teóricos para empezar a hacer esto, pero que nosotros íbamos a elegir el feminismo, ¿sí? Íbamos a ir a la raíz y encima somos feministas. ¿Por qué? Porque entendíamos que el feminismo era importante. Entendíamos que la teoría feminista lo que hace es deconstruir una ecuación muy complicada, que es la de los géneros, y va lanzando propuestas para comprender el sistema de opresión probablemente más viejo del mundo, que es el patriarcado. Entonces, lo que pensábamos era de qué manera este feminismo nos va a poder aportar en las diferentes ideas que va lanzando, ¿no? Entendíamos también que el feminismo era una teoría que ahora está evolucionando muchísimo. Hay quien dice que está de moda. Yo no creo que sea que esté de moda. Yo creo que lo que está es evolucionando a pasos agigantados, porque además muchas personas, no solamente mujeres, muchas personas se ven identificadas con las propuestas que hace, ¿no? Y al final es un feminismo incluyente que no solamente visibiliza la violencia contra las mujeres, sino que es un gran detector de violencias patriarcales. Y aquí es donde nosotros poníamos o nos parábamos, ¿no? Porque entendíamos además, bueno, pues que podía ser una aportación por nuestro lado. No la única de las que hagamos, ni las únicas de los que surjan, pero algo más a asumir, ¿no? A sumar. Nosotros desde este sistema patriarcal, que al final no solamente sitúa al varón por encima de la mujer, sino que sitúa al varón por encima del resto de personas, ¿no? De diferentes edades, de diferentes estéticas, de todo aquello no normativo, es ante todo y sobre todo es muy jerárquico, ¿no? Entonces, esta jerarquía y la comprensión de esta jerarquía también nos daba diferentes claves, ¿no? Para entender el abuso sexual a la infancia, porque nos va a ayudar también a situar A, la familia, ¿sí? B, la violencia. C, ¿qué papel tiene la infancia?
A, B, C, D, E. La construcción de la sexualidad. ¿Cómo entendemos la sexualidad y cómo se construye la sexualidad en esta sociedad? Cuando hablo de esta, yo me voy a circunscribir mucho a esta, ¿vale? No me voy a ir a otras latitudes, porque las lecturas tendrían que estar enriquecidas por otras teorías y otras personas. Entonces, yo hablo de esto, hoy, aquí lo que conocemos, ¿sí? Para que se entienda. Y por otro lado, otro de los acentos que queríamos poner en estas hipótesis que lanzábamos eran los medios de comunicación, ¿no? El generar conciencia a través de los medios de comunicación. Al final, teníamos que entender, o teníamos que tenerlo en cuenta, porque está en todas partes, ya no solamente es la televisión, es Internet, y todo lo que se está generando por ahí puede ser parte de la solución o parte del problema, ¿no? Entonces entendemos que gran parte de un lado y de otro, y más parte del problema de muchas de las violencias, ¿sí? Lanzábamos estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos fundamentales y comenzábamos con la familia, ¿no? Era importante saber el tipo de familia imperante pese a los cambios y las evoluciones que está habiendo y que quien las ve. Luego también en el informe esto se va a ver, ¿no? que hay controversia, ¿no? y que hay opiniones encontradas, pero sí es cierto que nosotros lanzábamos una primera idea, ¿no? Y es que la familia actual parte de los valores patriarcales. Y siempre ponemos como tres ejemplos, ¿no? Que aunque bueno, hayan evolucionado, se siguen manteniendo, como la patria potestad como institución jurídica actualmente, hay que saber de dónde viene, y aunque sí es cierto que en estos momentos la comparte la madre y el padre, sí es verdad que viene del derecho romano y significa lo que significa, ¿no? Entonces, como la palabra dice lo que pensamos, las palabras dices, pues igual es hora también de ir cambiándolo, a modo de simbólico, ¿no? De elemento simbólico. Yo el siguiente ejemplo que suelo poner es la patrilineal, ¿no? Y esto es, siempre suelo decir, ahora vamos a pensar todos y todas, ¿cómo nos apellidamos? ¿No? Entonces, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Y como efectivamente las palabras y los nombres dicen quiénes somos y lo que pensamos, aún se mantiene una prioridad absoluta por mantener siempre el apellido del padre, ¿no? Esto es desde lo simbólico, pequeñas cosas, además, bueno, la patria potestad no es pequeño, pero que pueden ser incluso revolucionarias y un acto positivo, pero que se sigue sin hacer, ¿no? Entonces, y que encima hay muchas resistencias. Cuando lo planteas como algo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos y se sigue manteniendo? Ejercicio para casa. Plantear en vuestros entornos a alguien que vaya a ser madre o padre, que como mucho dicen, no, es que él elige pongo su apellido porque yo elijo el nombre. Entonces, esta serie de cosas, ¿vale? Y las resistencias que tenemos también nosotras, ojo, Yo de esto me di cuenta, y si me pongo el mismo ejemplo, yo no sabía cuando parí que yo daba permiso al padre para reconocerlo. Yo firmo un papel dándole permiso. Y pues yo me quedé alucinada, os lo juro que no lo sabía. Y he parido hace 4 años. No me había visto en esas. Y de repente yo tenía que decir al padre si era o no era, ¿no? Pero nadie se cuestiona directamente. Pasan todos los derechos, incluidos el del apellido. No, porque por Dios. O sea, fijaros cómo tenemos en lo normativo cosas reconocidas, y ya lo vamos a ver, como en protección a la infancia hay miles de normas, derechos, leyes y de todo, pero luego en la práctica no lo aplicamos, que es lo que nos preocupaba a nosotras, ¿sí? Y luego ya el tercer ejemplo que también ponemos, por ir a esto, a lo simbólico, es, sí es cierto que está habiendo, yo le llamo un cambio estético, todo esto es absolutamente discutible, por supuesto, que parece que hablo y sentencio, que va. Esto es nuestros debates internos, ¿vale? Sí es que hay un cambio estético, hay parejas de diferentes sexos, ¿no? o identidades, pero sí es cierto que los valores que predominan en la crianza son muy parecidos, ¿no? Inclusive en aquellos varones que hacen las veces de que, bueno, pues es de ese cambio, ¿no? Yo hablo de mi propio caso, es verdad, yo estoy aquí, mi pareja está con el crío, él se encarga de la crianza, sí, pero tendríamos que verlo desde donde ejercemos la autoridad, también nosotras, porque nosotras copiamos, ¿sí? O sea, nosotras estamos criadas en lo mismo, con diferentes roles, educación diferenciada, pero se nos da muy bien también querer ser iguales, ¿no? Entonces, desde donde se ejerce la autoridad,
¿Quién pasa tiempo con los críos? Si se pasa tiempo, ¿a qué juegos nos dedicamos nosotras y a qué juegos se dedican ellos? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Qué decisiones toma él y qué decisiones tomo yo? O sea, todo el currículum oculto que en la estética aparentemente es distinta, pero luego lo que subyace son los mismos valores que siempre dices que esto es normal, porque yo llevo 45 años deconstruyéndome y aún así, hostia, me cuesta. Y me veo ahí. Yo tengo una cura de humildad con la crianza que es brutal, ¿no? Entonces yo digo, si no nos deconstruimos, nosotros y nosotras, difícilmente esto puede cambiar. La familia es patriarcal, claro, y la universidad es patriarcal, la justicia es patriarcal, claro, lógicamente. Entonces, bueno, pues desde ahí hacemos una lectura optimista, ¿no? ¿De qué manera tenemos que deconstruir? Nos parecía muy importante el modelo de familia, y ahora que se acercan las Navidades, otro ejercicio que nos vamos a llevar a casa, ¿no? O sea, cómo se materializan, cómo se concretan las fiestas de Navidad en cuanto a lo convencional y en cuanto a los roles. ¿Sí? ¿Cuánta gente somos felices en Navidad porque somos libres de elegir lo que queremos y cuántas personas nos vemos en los mismos roles de siempre y en los mismos convencionalismos? Entonces, es un día fenomenal para hablar de la familia. Yo siempre que trabajo con grupos, siempre deconstruimos el concepto de familia para intentar por lo menos decidir lo que queremos. Si nos queremos perpetuar ahí, sí, pero desde la libertad, desde la deconstrucción. Y si no, quizás tengamos otra forma, ¿no?, de optar a otro tipo de familia, ¿no? En cuanto a la familia, nosotros os voy a ir mencionando, que lo tenéis que estar leyendo y no puede ser, algunas de las ideas que nosotras queremos lanzar, porque es aquí donde hay que comprender los abusos sexuales a la infancia según nuestra idea, ¿vale? Nuestra idea. La familia está absolutamente idealizada en el imaginario colectivo, tiene que ser de una manera y encima se vive en base a la apariencia porque también es una cuestión de estatus, ¿no? Según el tipo de familia que tenemos, todavía se juzga. Otro para casa, si no veamos nosotros cuántas veces juzgamos al prójimo o a la prójima, ¿no? O nos sentimos juzgadas en nuestra propia familia. La familia es un proyecto de vida, si es cierto, sentido de pertenencia, necesitamos un entorno, somos seres sociables, si no nos moriríamos, ¿no?, de inanición emocional y de otro pelo también, pero sí es cierto que con esta idealización de la familia y siendo tu familia aún un proyecto de vida y un proyecto de vida muy monolítico, porque yo no puedo ser familia conmigo y con mis 4 amigas, tengo que serla con un padre, con una madre, o con una madre, pero ejerciendo roles de madres, con sus madres y con sus extensiones por ahí. El proyecto de vida se convierte en una imposición, no se convierte en algo elegido. Y tanto para nosotros como para vosotros. Para nosotras como para vosotros, cada uno desde donde está. Prevalece algo que a nosotros nos parece muy peligroso, que es la consanguinidad. Esto es, tengo que querer porque es mi madre, tengo que querer porque es mi padre, tengo que quererle porque es mi hijo. Esto lo que supone es que nosotros nos criamos y nosotras nos criamos ahí. El cuestionar que tú no quieres a tus padres, o que tú no quieres a tu madre, o que no quieres a tus hermanos, esto es hartamente complicado, y al romper con ellos, sin que haya pasado temas quizás no tan sangrantes como unos abusos, una negligencia o un maltrato directo muy, muy intenso, pero ya si no quieres porque sencillamente no te caen bien, ¿sí?, o porque no te gusta o porque has tenido tus dificultades, esto es muy, muy complicado. Sobre todo, todas aquellas relaciones mediadas por el afecto son muy complicados, dan mucha culpa y dan mucho miedo. Y la culpa y el miedo son 2 de las emociones que más nos paralizan a la hora de tomar decisiones. De alguna manera, por unir conceptos y para que me entendáis, nosotros solemos decir que la indefensión aprendida se utiliza mucho en violencia machista, ¿no?, cuando tú estás viviendo una situación de violencia a lo largo de mucho tiempo, pero la realidad en las familias es que la indefensión aprendida viene de cuando tú naces en una familia y la tienes que aceptar tal cual es, no la puedes romper. Entonces, ¿qué defensas tienes tú para poder ser libre en la elección de tus afectos, más allá de lo que te ha impuesto tu familia? Tú no eliges dónde naces, ¿sí? Y esto nos parece algo muy importante para luego entender a los niños y a las niñas y para entender a las personas adultas también cuando se enfrentan, ¿sí?, a este tipo de violencia o a otras dentro de la propia familia. O sea, nosotras entendemos que el romper los vínculos familiares, si nos cuesta hasta cambiar de compañía de teléfono,
¿no? Entonces, todo aquello que nos dé un sentido de pertenencia y de identidad, como va a ser nuestra familia, ¿no? El romper con esto, y esto lo mamas. Los críos no lo hacen de forma, y las crías no lo hacen de forma consciente, evidentemente. Los aprendizajes en los primeros años no son conscientes, pero lo saben, ¿no? Y lo piden. Y todas las rupturas son traumáticas. El tema es hasta dónde va, ¿no? El trauma. Por otro lado, la familia, ¿qué es lo que al final va a proteger? Es su privacidad, ¿no? Es la privacidad. Antes en la privacidad, la intimidad, se hablaba de confidencia, es que en la familia hay mucho. Hay mucho sin llegar a que se perpetre un abuso sexual, ¿no? De las cosas malas no se hablan, de este refranero que tenemos, donde los trapos sucios se lavan en casa y tal. Esto es una realidad. Y hoy por hoy es una realidad. A ver quién habla mal de su familia. Porque si tú hablas mal de tu familia, dices mucho de ti y te sientes cuestionada, ¿no? Entonces, así es como lo va a recibir una persona que es víctima. Pero mantenemos este tipo de familia, no lo deconstruimos ahí, ¿no? Nos anclamos a todos estos valores. Y por terminar con la familia, si diré, se puede hablar de los diferentes roles que mantenemos en la familia, tanto las mujeres como los varones, pero está el papel que juega el menor, ¿no? Del que luego hablaremos. La familia, el menor, antes era una propiedad, antes era para satisfacer bien temas económicos o porque entraban a trabajar, hablo de hace muchísimos años, pero ahora también es parte de nuestro proyecto de vida. O sea, nosotros y nosotras tenemos hijos e hijas por nosotras y por nosotros, porque es parte de nuestro proyecto. Entonces, es una de las piezas que encaja, ¿no? Dentro de lo que queremos ser y de lo que queremos construir. Y hay que partir de esto. A mí cuando dicen, no, el que no tener hijos es egoísta, bueno, tan egoísta como tenerlos. ¿Sí? El tema es que no tiene por qué ser un egoísmo negativo, ni una opción ni la otra. El tema es cómo ejerces tú luego esta crianza, ¿no? Pero si partes de que efectivamente, y el valor ahí de patria potestad, es de que yo cojo y soy propiedad de las y los menores, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan? Incluso en estilos que intentamos hacerlos democráticos. Esto cuesta mucho, tener en cuenta que el niño es un ser individual, que tiene sus gustos, que tiene sus preferencias y que tiene derechos a opinar sobre las relaciones, sobre lo que no le gusta de las relaciones, sobre lo que no le gusta de su casa y sobre decisiones a la medida de su, ¿no? De su estado madurativo. ¿Sí? Y esto todavía no se hace en líneas generales. Me quedan 5. ¡Uy! Un poquito más. ¿Maite? Sí, a ver. 7. Voy por la segunda hoja. No, casi. Bueno, y luego hablábamos también del concepto de violencia. Entendíamos que por un lado la familia, por otro lado estaba el concepto de violencia. Entendemos que la violencia en la actualidad es una forma muy recurrente, no de resolver problemas, sino también de cubrir necesidades a nivel interpersonal, a nivel comunitario y a nivel de estados. Entonces, ¿de qué manera toda esta violencia, dónde se enmarca la violencia sexual contra niños y niñas, dónde se enmarca dentro de esta violencia? Y lo que entendíamos también es que tiene que tener vinculaciones con lo estructural y que tiene que tener vinculaciones con lo cultural, ¿no? En el imaginario colectivo. ¿Vale? Entonces, no entendemos que la violencia contra los niños hay que trabajarla de forma aséptica, como un compartimento estanco, ¿no? Que se trabaja esa violencia y ya está. No puede ser de esta manera. Tenemos que trabajar la violencia en términos globales, ver de qué manera está vinculada y ver de qué manera afecta a la infancia y en concreto los abusos sexuales infantiles. Y ahí es cuando íbamos al tercer de los conceptos, ¿no? Que era la sexualidad. Y volvemos siempre al patriarcado. Desde donde se construye la sexualidad, ¿no? La sexualidad al final es un tema que mueve el mundo, pero mueve el mundo desde la represión y desde la negación y desde el negativismo. Y de esto sabemos mucho las mujeres, ¿no? Que se nos niega nuestra sexualidad, se nos limita a la genitalidad y, bueno, y solamente con la procreación, ¿no? Hablo en términos generales, ¿vale? No de hechos puntuales ni de muchas buenas cosas que estamos haciendo. Pero en términos generales esto es así. ¿Y el varón cómo construye su sexualidad? Construye en el poder, construye en su satisfacción, construye además de forma muy genital también y construye sobre todo desde la utilización de los cuerpos, objetiviza los cuerpos.
y no solamente de las mujeres, por supuesto, de un eslabón más débil todavía, que es el cuerpo de las y los menores. Invade la sexualidad. Al final, los abusos sexuales es una cuestión de sexo y es una cuestión de sexualidad y es una cuestión de poder. Y al final, quien ostenta el poder en estas relaciones es quien tiene privilegios y quien no se ve mayormente cuestionado. Bien, en lo normativo otra vez se le cuestiona, pero este pacto social sigue ahí. Se tiende a proteger, se tiende a negar, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con cómo construye el varón su sexualidad, cómo la practica, ¿no? Y cómo la impone, ¿vale? Y esto, los niños y las niñas en esta situación son el eslabón más débil porque son absolutamente dependientes del mundo adulto, ¿sí? Son dependientes del mundo adulto. Lo siguiente sería, donde íbamos a incidir nosotros, es en el papel de las y los menores, que ya he hablado un poco, es extrapolar, ¿no?, lo que ocurre en la familia en términos generales en lo que ocurre en la sociedad, ¿no? O sea, incluso hay quienes no dejan entrar a niños y a niñas a sus bares porque molestan. O sea, a mí esto me parece un ejemplo brutal y asombroso de en qué medida, y esto se consiente y se permite, y es una discriminación por cuestión de edad. Por Dios, que son personas pequeñas, que tú también has sido, ¿no? Entonces, es como si, no, a partir de los 80 años, pues no, porque no tiene la misma conversación que tiene una persona de 35. ¿Qué me estás contando? ¿No? O sea, ¿qué me estás contando? Y ese es el papel que la infancia actualmente juega en la sociedad. O sea, están presentes, hay muchos derechos, tenemos donde recurrir, pero no vale, porque está en nuestra mente, ¿no? ¿Hasta qué punto me gustan los niños, no me gustan? Los objetivizamos, no son un objeto de consumo. No es un chupachús o una televisión o un coche. Y sin embargo, a casa nos lo llevamos también. ¿Cuántas veces decimos, es que a mí los niños no me gustan? No, tú te relacionarás mejor con unas personas que con otras. ¿Cómo que no te gustan? ¿No? O sea, sí, me voy a máximas también para que se me entienda y porque tengo poco tiempo ya. ¿Vale? Y ya por último, donde queríamos también dar un toque de atención o ver cómo transmitían los medios de comunicación y el preguntarles por qué no se hacían eco, uno, de la violencia hacia la infancia. Mira que ahora está el tema de refugiados ahí, pero habría que ver por qué también está ahí, ¿sí? Que tiene que ver con presión social. Entonces, ¿por qué no se hacía eco de la violencia contra la infancia y no se hacía eco de los abusos sexuales a la infancia? Y si lo hacía, ¿desde dónde se lo hacía, ¿no? Y luego también, ¿cómo proyectaba la infancia en los medios de comunicación? Y encontrábamos dos respuestas, ¿no? Que era desde la objetivización, se les utiliza de gancho para conseguir cosas, y desde la hipersexualización, ¿no?, de los cuerpos y de las y los menores. Esto se va notando, sobre todo con las mujeres, a partir de los 12 años, ¿no?, de que ya empiezan a tener más cuerpito de mujer. Pero esto ocurre, ¿no?, se les hipersexualiza. En anuncios, en películas, de todo tipo, ¿no? Se les objetiviza, se les hipersexualiza y luego, por otro lado, se les utiliza como gancho, muchas veces como víctimas, ¿no? Poniéndoles de víctimas. Entonces, con este conglomerado de hipótesis que lanzábamos nosotros y nosotras, lo que hicimos fue lanzar a 18 profesionales de la jurisprudencia, de la ética, de la intervención, de la educación formal, de la educación sexual, de los medios de comunicación, y seguro que se me olvida algún otro ámbito. Elegimos a 18 profesionales, elegimos a 23, ¿vale? Y de la protección a la infancia. Hicimos 18 entrevistas. Nos parece un dato significativo. Uno, las personas que declinaron la invitación a estas entrevistas fueron dos motivos, que es digno de tenerlo en cuenta. Uno, yo no sé, no hablo. Yo de abusos sexuales no sé, no hablo en la infancia. Sexo, infancia, tabú, ¿sí? Y lo otro era, me toca a nivel personal, no puedo hablar del tema. Estas son las dos realidades con las que nos hemos encontrado, ¿sí? Entonces nos encontrábamos con que efectivamente, pero si de violencia contra la mujer, de cualquier cosa, hablamos todo el mundo, y todos y todas sin tener pajolera idea. Entonces, ¿por qué de esto no se habla? ¿Por qué no se normaliza, ¿no?, en la conversación? Normalizarlo quiero decir, yo hablo de abuso sexual infantil como hablo de maltrato hacia otras personas, como hablo del hambre en no sé dónde. A ver, ¿qué tiene el abuso sexual infantil que me cierra la boca? O sea, que me impide el mencionar abuso sexual infantil. Sí, se abusa
¿no? Desde los 0 hasta los no sé cuántos años, que es la minoría de edad en ese país. Sí, se abusa de la infancia. ¿Por qué no puedo hablar yo de esto? Y lo que esto impacta en las víctimas, ¿no? El que yo sea capaz de poner palabras a su padecimiento. Y eso nos parecía importante. Y luego nos encontramos con 18 profesionales que efectivamente, ¿qué tipo de profesionales? Lo que queríamos era profesionales no que supieran de abusos sexuales infantiles, que también, pero para eso ya hay un montón de gente, sino que sepan de su ámbito. O sea, yo quiero preguntarle al señor juez, le quiero preguntar al señor periodista o a la señora profesora o a la señora de la intervención, cuáles piensan que son los problemas y dificultades para que todos estos ámbitos implicados en la protección y en el desarrollo de las y los menores en libertad y autodeterminación no se estén implicando. Esto es lo que pretendíamos con este informe. ¿Sí? Y luego ya íbamos a ver si bueno, algunas de nuestras teorías, familia, violencia, relacionadas, tal, bueno, estas hipótesis se confirmaban o no se confirmaban, ¿no? Y en esas estamos. Y en esas estamos. Lo que sí queríamos es saber lo que piensan, para luego saber lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para cambiar la conciencia de este entramado social y empezar a hablar de los abusos sexuales como hablamos de cualquier otra problemática, siempre con la medida de que al otro lado hay una víctima. Esa tiene que ser nuestra medida cuando no conocemos. Esto también nos parecía muy importante. Siempre que hablamos de una problemática de violencia intrafamiliar, de violencia hacia las personas, sobre todo cuando es infancia, ¿no? Bueno, por su indefensión tenemos que tomar como medida a la persona víctima. No se la puede dañar. Y en el abuso sexual infantil, y con esto ya termino, y repito como el resto de compañeras y compañeras, lo que más daña no es el abuso en sí mismo, es el silencio, el tabú y el tratar este tema como si fuera innombrable. Entonces vamos a romper el tabú, abuso sexual en la infancia. ¿Sí? Y nada, y eso ha sido un poco lo que os quería contar yo. En lo que andamos ahora, presentaremos el informe, nos hemos retrasado 3 semanas, pretendíamos traerlo aquí, no ha podido ser. Lo presentamos ya esta semana, estará al alcance de todas las personas que así lo consideren y a muchas se las vamos a mandar nosotros y nosotras que queremos que les lleguen para que lo vean y para eso, ¿no? Para seguir removiendo conciencias junto con estas maravillosas jornadas. ¿Sí? Gracias.